Yo voy a hacer un repaso de cada capítulo del conflicto de los siglos, pero antes vamos a orar. Amantísimo Padre, que mueres de las de todos los cielos, que reinas, te pido, Señor, que vueles a cada persona que necesita más de tu amor, de tu confianza, Señor Jesús, y de tu misericordia, que la siga en todos sus caminos, que la pueda fortalecer, Señor Jesús, y te pido a los niños que también lo guardes, Señor. Esto y más se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El capítulo que vamos a comenzar es el 1, titulado El destino del mundo predicho, en donde Dios usó a su pueblo para poder vencer todos los peligros del mar, aunque su pueblo estaba en peligro. El 2, la fe de los matices. Hubo un hombre que, aunque le mataron la familia y le dieron en el corazón, o sea que tuvo dolor, él tuvo fe hacia Dios. El 3, que se titula Una era de tinieblas espirituales. Aunque el poder del papado quería apagar la luz de Dios, Dios, aún así, como Dios es el Todopoderoso, no se lo puede apagar. Él siguió con el corazón de todas las personas, liderando toda maldad. El 4 se titula Fieles protectoras. Aunque la luz del mundo se quería apagar, hubo luz de todas las personas que utilizó Dios para poder vencer al mal. El 5 se titula El lucero de la reforma. La Biblia se quería impedir, pero Dios, con su poder y gloria, no lo permitió. El 6 se titula Dos héroes de la Edad Media. Dos personas, dos amigos, dos compañeros, dos fieles, poderosos del Señor, ayudaron a las personas a saber más de su infinito amor. El 7 se titula El descubrir de los caminos. Aún así, Martín Lutero nació y por la gracia de Dios pudo comunicarle a muchas personas y muchas personas siguieron sus caminos. El 8, que es titulado Un campeón de la verdad. Carlos V quería callar más a Martín Lutero, pero por la gracia de Dios no se pudo, y habló cómo es vivir con Dios en su corazón. El 9 se titula Enciende una luz en Suiza. Muchos hombres con pensamientos exitosos pudieron ayudar a muchas personas a saber de su infinito amor, del amor de Dios en Suiza y muchos países más. El 10 se titula Progresos de la Reforma. Todos pensaron que Martín Lutero estaba muerto porque, como dije, que Martín Lutero lo iban a matar, pero no, lo escondieron para poder predicar la palabra de Dios. El 11 se titula La protesta de los presos. En 1529, los príncipes querían saber la palabra de Dios y aún así Dios no apagó su brillo y fue compartiendo su palabra. El 12 se titula La reforma en Francia. La reforma en Francia fue que muchos franceses con mentes exitosas pudieron transmitir la palabra de Dios, al igual que en España. El 13 se titula El gran despertar de España. Muchas personas querían impedir la Biblia y todas esas cosas, pero en Francia también lo querían hacer, pero la palabra de Dios triunfó en cualquier momento. El 14 se titula en los Países Bajos y Escandinavia. Hubo un hombre con fe en donde su país tenía un conflicto. Él tenía miedo de pasar, aunque Dios le dijo que vayara para tal lugar con sus familias. Él tuvo miedo, pero tuvo fe en la palabra de Dios y fue hacia el lugar que Dios había dicho. Digamos que fue como Abraham. El 15 se titula La verdad en Inglaterra. En Inglaterra había muchas personas que compraban la Biblia para poder quemarla y las otras más personas no pudieran leerla, pero la palabra de Dios en su palabra no permitió eso. El 17 se titula América, tierra de libertad. En América todas las personas podían hablar la palabra de Dios porque Dios estaba en sus corazones y entendían que sin Dios la vida no tendría sentido. El 18 se titula Heredados de una nueva era. Los buenos que van a ir, dice la Biblia que van al cielo más los peregrinos y los malos no irán al cielo. El 19 se titula
Una profecía significativa. Un agricultor quería saber la palabra de Dios y fue uno de los más famosos en donde predicó la palabra de Dios y pudo transmitirla con muchas personas. El lente se titula Luz a través de las tinieblas. El mensaje de Dios no fue apagado y el poder de Dios triunfó en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, porque Dios es el Todopoderoso. El 21 se titula Un gran despertar religioso. El poder de Dios, el mensaje del tercer ángel iluminó al mundo para que todo aquel proceda al arrepentimiento. El 22 es una amonestación, rechazaba un hombre que trabajó mucho y por el trabajo y por afianzarse de dinero quería ganó menos dinero cada día, pero Dios dice que su santa y divina palabra que hay que trabajar, o sea que de sudor te ganarás el pan de la vida. Entonces, para poder tener dinero, hay que revisar todas las cosas para poder ser sí mismo. Cuando tú quieras predicar la palabra de Dios, tienes que ver lo que te falta y lo que no te falta. El 23 se titula Profecías cumplidas. Pensaban que Jesús iba a venir en 1844, pero así no fue. Pero aún así, Martín Lutero o Guillermo Miller nunca dejó de hablarle la palabra de Dios. Ellos fueron los representantes de conflicto de los siglos. El 24 se titula el templo de Dios. El templo de Dios está allá en el cielo, pero hay un templo aquí en la tierra. Y eso fue que lo hizo Moisés. Pero el templo de Dios está en el cielo, en donde todos nosotros, cuando vayamos ahí para el cielo, vamos a ver ese trono. Los buenos en espíritu, claramente. El 25 es que Jesús es nuestro abogado, el que nunca nos va a dejar. Él siempre va a luchar para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, pero aún así tenemos que poner nuestra parte. El 26 se titula Los Estados Unidos en la profecía. El poder de Dios llegó a muchas partes, a Estados Unidos, a muchos países, o sea que la palabra de Dios nunca se detuvo. El 27 se titula Una obra de reforma, en donde muchas personas supieron de la palabra de Dios y no dejaron que nadie lo pudiera pagar, aunque el papá lo quería ponerlo, o sea, el sábado lo querían convertir en el domingo, pero la palabra de Dios siempre está ahí. El 28 se titula La verdad es conversión es esencial. O sea, donde quiera que uno vaya va a encontrar la palabra de Dios porque Dios es bueno en su misericordia. El 29 se titula El juicio investigador, en donde ve Daniel a un hombre de gran aspecto, de gran edad, con un traje bien asombroso. Este simboliza a nuestro amado Dios y Jesucristo. Y todos vamos a ver ese gran hombre, esa gran persona y ese gran ser espirituoso, nuestro Dios Jehová, Dios Todopoderoso. El 30 se titula El origen del mal del dolor. El mal del dolor vino desde Satanás, porque Satanás fue que cometió desde el principio cometió todas sus cosas para que ninguna podamos hablar sobre la palabra de Dios. El 31 se titula El peor enemigo del hombre, pero no el enemigo del hombre es Satanás, porque Satanás no quiere que el hombre sepa de la palabra de Dios, no quiere que el hombre sabe lo bueno que es vivir en la vida eterna. El 32 se titula ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que siempre han estado desde nuestro nacimiento hasta la muerte, pero después de la muerte proceden a irse al cielo. El 33 que se titula Las hechizanzas del enemigo. Satanás está viendo cada paso que damos, o sea, quiere intervenir para hacerlo quedar mal ante los ojos de Dios, pero Dios es tan poderoso que no va a permitir eso. El 34 se titula El misterio de la inmortalidad. Muchos creen que van a vivir, que han visto a sus personas, sí, pero no, la Biblia en ningún momento dice que hay inmortalidad, o sea que no pueden revivir, solamente Cristo.
El 35 dice que pueden ver en los muertos claramente que no. La Biblia dice que los muertos nada saben. Así que ese capítulo habla que los muertos no pueden hablarnos, no pueden tocarnos ni nada. Esos son seres malos que fueron controlados por Satanás. El 36 dice, la libertad de conciencia amenazada. Nosotros tenemos libertad, pero libertad en Dios, porque si tenemos libertad de este mundo vamos a fracasar lamentablemente. El 37 se titula El conflicto inminente. Ese propósito de Satanás, que nosotros no veamos el reino de los cielos, que moramos al igual él. Pero eso no va a pasar si nosotros entremos en nuestro corazón. El 38 se titula Nuestra única salvaguardia. Nuestra única salvaguardia es la Biblia, la palabra de Dios, ir a la iglesia. Esa es nuestra única salvaguardia, porque sin eso no podemos comunicarnos con Dios, y también orar, porque eso es esencial para la vida. El 39 se titula El mensaje final de Dios. El mensaje final de Dios, en donde va a venir Dios con poder y gloria, y todo ojo lo verá, todo lo verá. El 40 dice el tiempo de angustia. Un tiempo de angustia en donde va a haber dolor, sufrimiento y muchas cosas. Eso va a pasar, eso va a ser la primera etapa. Pero después de ahí viene lo verdadero que todo cristiano esperaba. El 41 dice, la libertad del pueblo de Dios. La libertad del pueblo de Dios, en donde todos vamos a ser salvos por la gracia de Dios, menos los que no tuvieron tiempo. O sea, tuvieron tiempo, sí, pero no tuvieron tiempo para buscar tiempo para poder tener la palabra de Dios. Eso es lo que se quedarán aquí en la tierra. El 40 dice, la desolación de la tierra. Va a haber dolor, como dije, va a haber un tiempo de angustia en donde todos vamos a sufrir. Hasta va a venir Satanás a engañarnos, pero los verdaderos hijos de Dios van a ver que es falso y que es un error. El 43 dice el fin del conflicto. El fin del conflicto va a ser en donde todos nosotros vamos a ver y vamos a ser juzgados por cada acto que vamos a hacer. No ven ninguna mentira, todo saldrá a la luz. O sea que vamos a ver ese regreso en donde nuestro amado Jesucristo va a venir con poder y gloria y nos va a llevar a reino de los cielos a disfrutarnos la Canaán celestial, a disfrutarnos con las personas que siguieron la palabra de Jesús, más los que no tuvieron tiempo, o sea, no tuvieron tiempo para apartar la palabra de Dios y tener un tiempo para orar, para predicar, para compartir su tan divina palabra. Eso se quedará aquí en la tierra. Porque si queremos decirlo, tenemos que compartirlo, no quedarnos. Porque así que somos, no seremos cristianos. Nos vemos en un próximo. Perdona. Esto fue aquí en donde llegó todo el conflicto de los siglos, nuestro repaso. Espero que les guste, los amo.